Hola, una vez más las puertas de la Academia de Ciencias de Cuba se abren. En esta ocasión estaremos conversando sobre la agroecología y la agroenergía, bases para una agricultura sostenible en Cuba. Voy a presentar a mi primera invitada de hoy, la doctora Gloria Marta Martín Alonso, quien es investigadora titular del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, conocido como el INCA. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias. Bueno, yo decía al principio de esta conversación que hoy vamos a hablar sobre dos temas extremadamente importantes, pero antes de adentrarnos en los temas, yo quisiera hablar con usted sobre los suelos. Importante, ¿verdad? Sí, muy importante. Bueno, pues yo voy a leer algo que dicen que usted dijo para empezar nuestra conversación. Y cito: sin suelo no hay fincas, ni agricultura, ni nada. El suelo es la memoria histórica de la vida de la humanidad. Es el sitio donde se vive, por donde se traslada, donde se produce todo lo que se come e incluso donde se recrea. Yo creo que es una definición bastante agradable para comenzar diciendo qué es el suelo, y por ahí yo quiero comenzar. ¿Qué es el suelo? Bueno, el suelo es la capa superior de la corteza terrestre. En él habitan muchísimos seres vivos, excepto los que viven en el mar, por supuesto. En él ocurren todas las muchísimas reacciones de la naturaleza. Vivimos, nosotros los seres humanos construimos en él, construimos nuestras viviendas, construimos nuestros viales para trasladarnos, pero también cultivamos nuestras comidas o las comidas de los animales que nos sirven. Pero también en el suelo construimos los centros recreativos, por los suelos transitan los ríos, en los suelos construimos las presas y embalses. O sea, sin suelo no hay vida. Exacto. Sin suelo no hay vida. Y tenemos que cuidarlo siempre. Y desgraciadamente el ser humano tiende a obviar esto, porque siempre está ahí. Pero él se degrada, se depaupera. Y por eso es que hay que cuidarlo y hay que darle un adecuado manejo. Usted sabe que usted estaba hablando y hablándome de esto y yo me imaginaba sin suelo. No puede ser. No. ¿Verdad? No puede ser. Bueno, en muchas ocasiones hemos escuchado que hay que tener un adecuado uso del suelo. Cuando se habla de esto, ¿a qué se está refiriendo? ¿El experto a qué se refiere? Bueno, mi formación es de ciencias agrícolas. Yo soy ingeniero agrónomo. Por lo tanto, me dedico a investigar sobre la producción de alimentos. En el suelo se producen los alimentos y por lo tanto hay que darle un adecuado manejo para que podamos alimentarnos hoy, pero también se puedan alimentar las personas mañana. Eso es lo que se llama sostenibilidad. Vivir hoy, pero también vivir mañana. Y entonces, ¿qué sucede? Porque sabes que la agricultura en Cuba en este momento es un tema candente, porque la producción de alimentos no cubre la demanda de nuestro país. ¿Y a qué se debe? Bueno, hay muchísimas razones, pero en el caso que nos ocupa respecto al suelo, yo planteo que se debe a un mal manejo de la fertilidad del suelo, a un mal manejo y uso de los suelos. ¿Por qué? Porque siempre estamos labrando el suelo y labrando y labrando. Hasta los años 90 se aplicaban fertilizantes, después se disminuyó un poco, pero se siguieron las mentalidades cuadradas que dicen que sin fertilizantes no hay suelo, no hay producción agrícola. Y no estoy en contra de los fertilizantes. Y entonces muchos producen sin fertilizantes. Y a veces aplican algún que otro abono orgánico, pero en muy pequeñas cantidades. Y entonces no tienen en cuenta que hay un ciclo de nutrientes en la naturaleza, que ese ciclo es el que permite que las plantas absorban los nutrientes y nosotros tomemos esos nutrientes de las plantas como seres vivos y nos nutramos. Entonces, si tú sacas el nutrimento del suelo
y sacas y no lo reemplazas, no lo sustituyes, pues entonces llega un momento en que el suelo deja de brindar nutrientes. Y por eso, entre otras causas, como ya dije, que no vienen al caso, es que los rendimientos agrícolas han bajado tanto en los últimos años y prácticamente no lo hay. Hoy mismo cuando yo venía para acá leía un artículo del periódico Granma del manejo integrado de los frijoles con el uso de biofertilizantes, porque nuestro presidente nos está llamando a usar todas las iniciativas nacionales y eso está muy bien, pero los mismos investigadores decían que con fertilizantes tenían 1,3 toneladas por hectárea de rendimiento en frijol y con el uso de los biofertilizantes, de los bioproductos y de los bioplaguicidas pues obtenían 0,8, 0,9 toneladas por hectárea. ¿Y por qué se debe eso? Bueno, pues porque el suelo tiene un déficit de nutrimentos que hay que restituirle a ese suelo. Y al no hacerle esa restitución de los nutrimentos que se exportan, o sea, al ser la exportación mayor que la introducción de nutrientes al suelo, pues entonces ahí es donde viene la caída de los rendimientos. ¿Qué sucede? Que en estos momentos, por la situación económica de nuestro país, los laboratorios provinciales de suelo están prácticamente en baja. Se trabaja muy poco. No hay reactivos, no hay cristalería, hay muy poco equipamiento. Y también hay que ir al suelo, hay que ir a los lugares y tomar las muestras correctamente y hacerle los debidos análisis. Hay que interpretar esos análisis. Y también hay que saber qué se le aplica, porque no es cualquier abono orgánico. Los abonos orgánicos son una fuente inagotable de nutrimentos, de macro y micronutrimentos, pero no puede, en muchas ocasiones no tienen toda la cantidad necesaria que necesitan las plantas para cubrir el requerimiento de esa planta. Y entonces por ahí es que se nos caen los rendimientos en ese sentido, porque se estudia muy poco. Lamentablemente, años atrás sí hubo un estudio muy fuerte de los suelos, pero en estos momentos ha disminuido en ese sentido los estudios y los análisis que hay que realizar para saber de verdad si estamos haciendo una agricultura sostenible y si de verdad la agroecología va a tener efecto. De todas maneras, doctora, yo coincido, bueno, la estoy escuchando y bueno, usted es la experta, yo simplemente la escucho, pero de todas maneras yo pienso que, porque yo también he oído mucho hablar de la necesidad de que el suelo rinda, del cuidado y manejo adecuado del suelo. Yo conozco y sé, por supuesto, la situación económica que vive el país, que impide que todas esas investigaciones a las que usted se refiere se hagan hoy, pero años anteriores se han hecho. Entonces, ¿por qué no usar esa misma experiencia que ya se tiene para poder hacerle un uso adecuado del suelo para que rinda más y pueda producirse más? Porque de lo contrario, entonces, es como un círculo vicioso, ¿no? No estudio, no tengo suelo, no puedo cosechar, no puedo sembrar, no puedo cosechar después, no llevo a la mesa la comida. Es un ciclo, ¿cierto? Así mismo es un ciclo. No se trata de, como decimos coloquialmente, descubrir el agua tibia. Claro. O sea, hay muchas investigaciones y hay otras que se vienen efectuando sobre nuevos conocimientos sobre el manejo adecuado del suelo. Sin embargo, lo que yo planteo es otra cosa, que es el momento del día, por decirlo así. Sabemos, por estudios desde Justus von Liebig en el 1780 y tantos, que las plantas extraen nutrientes del suelo. Entonces, la ley de la restitución, porque hay leyes que rigen a los suelos, la ley de la restitución dice que la persona debe restituirle al suelo todos aquellos elementos químicos que sacó en la cosecha. Pero ¿cómo saber cuánto sacó y cuánto me queda de reserva en el suelo si no es a través de análisis de suelo? No digo que haya que hacerlo diario, claro, pero al menos hay que hacerlos anualmente. Claro. Yo trabajo mucho con productores y la gran mayoría de los productores no tienen la menor idea de cuál es su reserva de nutrimentos en el suelo. No tienen idea.
Y los que lo saben son los que nosotros hemos ido a tomar las muestras y hemos hecho análisis del suelo para decirle, es esto, pero es muy pequeña cantidad. Doctora, por lo que usted me dice, sin duda alguna el suelo hay que estarlo monitoreando, investigando, para cuidándolo, para darle el tratamiento, le quiere decir adecuado para que pueda rendir todo lo que él es capaz de hacer. ¿Qué carreras o qué especialidades usted considera que son necesarias y que se necesitan para poder atender el suelo como se merece, digámoslo así? Bueno, de carreras en general, hay muchas carreras que estudian el suelo por otras funciones. La arqueología lo estudia porque en el suelo se encuentran los restos arqueológicos de nuestros ancestros. Los ingenieros civiles lo estudian y los arquitectos porque en el suelo se asientan los edificios, las calles, las carreteras, los puentes, todo se asienta en el suelo. Los geólogos lo estudian porque el suelo nace de la roca. Se le llama material parental. Pero los ingenieros agrónomos y los técnicos en agronomía debemos estudiar el suelo para una explotación inteligente del mismo. Y cuando digo explotación inteligente, me refiero justamente a una explotación sostenible del suelo. O sea, producir hoy, pero también garantizar la producción de mañana. Y tal vez yo esté equivocada, pero mi criterio es que justamente como en años atrás no se ha hecho una explotación sostenible de los suelos, antes comimos y hoy estamos comiendo menos justamente por eso. Porque al no ser sostenible, los rendimientos cada día han bajado. Imperceptiblemente, pero han bajado. Y cuando comparas los rendimientos agrícolas de este país de hace 40, 50 años con lo que tenemos hoy, y ya le digo, no es solamente la fertilidad del suelo, hay otras cosas, hay indisciplinas tecnológicas, hay falta de conocimientos de los nuevos actores. Falta de quienes trabajen en el suelo. Falta de quienes trabajen en el suelo, efectivamente. Casi el 80% de la población en Cuba vive en la ciudad, no vive en el campo. ¿Y quién va a producir? Todas esas cosas pasan, pero también pasa por el hecho de que tomamos la agroecología y la sostenibilidad como dar muela, vamos a decirlo así coloquialmente. O sea, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro, pero realmente no se evalúan los impactos. Y ahora el país, entre otras cosas, está llamando justamente a crear indicadores de impacto que permitan evaluar cómo marcha el proceso de la agricultura en Cuba. Indicadores específicos para cada especialidad. Y entre ellas están las ciencias del suelo. Efectivamente. Y otra cosa que le quería añadir. Nunca debemos obviar el conocimiento de los productores. Hay productores magníficos, geniales, que son una enciclopedia. Yo conozco algunos que además ellos por su cuenta estudian y buscan literatura, buscan referencias. Y yo conozco productores que te hacen una conferencia de humus de lombriz, de compost, te señalan las diferencias, las ventajas que tiene usar esto a usar estiércoles frescos. Saben cómo aplicarlo al suelo, en qué momento, cómo aplicárselo a las plantas y que no le haga daño a las plantas, porque todo en exceso hace daño. Y de esas personas tenemos muchísimo que aprender. Pero también tenemos el lado contrario de la moneda. Productores que no tienen idea, pidieron tierra, se las dieron, tienen su finquita y no tienen idea de cómo hacer las cosas. Y aplican un estiércol fresco que quema las plantas y después dicen el estiércol no sirve. No, lo que no sirve es la forma en que lo aplicaste. Y tenemos productores que no quieren entender de que hay ciertas prácticas que dañan irremediablemente al suelo. Y tenemos muchos dirigentes, sobre todo del Ministerio de Agricultura, que es increíble las cosas que se ven, que no entienden, que no tienen su mente abierta. Una de las cosas más difíciles que hay es lograr los cambios de mentalidad.
Y eso es uno de los retos que tenemos actualmente. Bueno, pues con estos retos la despido, con la Muchas gracias. certeza de que hay mucha gente interesada y deseosa de que al suelo se le atienda, se le cuide, se le proteja para poder sacar todo el rendimiento que necesitamos para lograr la soberanía alimentaria. Yo la despido y usted no se vaya, quédese con nosotros. Continuamos conversando sobre la agroecología y la agroenergía como bases para una agricultura sostenible en nuestro país. Y le doy la bienvenida a mi próximo invitado, el doctor en ciencias Giraldo Jesús Martín Martín, académico titular de la Academia de Ciencias de Cuba e investigador titular de la Estación Experimental de Pastos y Forrajes, Indio Atuey. Qué bueno encontrarlo de nuevo, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Para mí ha sido también mucho placer estar acá y encontrarnos nuevamente, ya que hemos hecho algunos otros programas en su momento, pero bueno, hacía rato no nos veíamos. Así mismo, y de temas extremadamente interesantes. Realmente agradezco mucho a la academia que me haya dado la oportunidad de poder conversar de nuevo con usted. Y bueno, yo quisiera, doctor, comenzar precisamente por la agroecología. Que usted nos comentase qué es la agroecología y cuáles son las bondades que tiene la agroecología para la soberanía alimentaria. Bueno, la agroecología es compleja. La agroecología tiene que ver todo el tema de la interrelación de los componentes naturales de la vida. Como ahorita hablaba la doctora Gloria, el suelo es la base, pero también influye la biodiversidad, todos los factores, los elementos climáticos. Es decir, hay una interrelación de componentes que tienen que ver con el comportamiento o el logro de hacer funcionar un proceso agroecológico. La agroecología es una ciencia porque se nutre de muchas de las ciencias, de la biología, de la química, de la física, de todo. Todas las ciencias tributan y son importantes en la agroecología. La agroecología también es una práctica porque hay muchos procesos que se desarrollan muy vinculados, por ejemplo, este mismo de la conservación de los suelos, la práctica de aplicar abonos orgánicos, la práctica de sembrar abonos verdes, tiene que ver con la agroecología. Y también en muchos países incluso la agroecología es hasta un movimiento social, porque es decir, sirve para aglutinar personas que luchan por un fin, por un ideal. Por ejemplo, el acceso a la tierra, como pasa en Brasil con el Movimiento Sin Tierra. Y en el caso nuestro, nosotros decimos que es más un sistema de participación social. Claro. Porque en Cuba hay derecho a practicar la agroecología desde un patio, una pequeña finca, una finca mediana, una finca grande, una cooperativa, una gran empresa, e incluso se puede hacer agroecología en los techos, como dice, que es lo que hoy llamamos agricultura vertical o agricultura de altura, que también la de altura puede ser en otras condiciones, ¿no? Pero sobre todo agricultura vertical, es como más se le llama la agricultura que se hace en los techos de los edificios. Entonces, la agroecología tiene que ver con todas estas cosas y de ahí su importancia y su aporte para la soberanía. Porque no vamos a tener soberanía si no tenemos un adecuado trabajo a nivel soberanía alimentaria, quiero decir, si no tenemos un adecuado trabajo con el suelo, con la biodiversidad de plantas y animales, con sistemas que integren suelo, planta, animal y el hombre y la mujer como componente. Exacto. Por tanto, la agroecología es todo eso, es una ciencia, es una práctica, es un sistema de participación social donde vivimos, donde trabajamos, Claro. y donde tenemos la interrelación con el medio ambiente que nos rodea. Entonces, es muy importante conocer sobre la agroecología y es muy importante además eso, practicar todos sus principios, sus prácticas, sus métodos, etc. Bueno, cuando yo iniciaba el programa decía que hoy íbamos a hablar sobre la agroecología y la agroenergía. Vamos entonces a que usted nos aclare qué es o qué se entiende por agroenergía. Y me diga además si es un concepto nuevo o ya lleva algún tiempo. Bueno, la agroenergía es una combinación, se le llama a esto una combinación de haceres, por ejemplo, agricultura, energía. Entonces, es el arte de saber combinar la producción de alimentos con la producción de energía. Y de esta manera, entonces, hacemos más sostenible desde el punto de vista energético esos procesos productivos. Claro.
por supuesto, se conecta muy bien con la agroecología, porque la agroecología también se basa en la soberanía energética. Es decir, no solo soberanía tecnológica, también hay que tener soberanía energética. Y entonces, la agroecología se trata de combinar en el medio rural esos factores que están vinculados, esos procesos vinculados a la producción de alimentos, que generalmente, por ejemplo, provocan residuos y que esos residuos pueden ser tratados debidamente, y en ese proceso de tratar los residuos podemos entonces obtener energía, por ejemplo, como el biogás. Usted donde tenga animales, usted tiene las excretas de los animales, las deyecciones de los animales. Y esas excretas de los animales, tratadas en un biodigestor, por ejemplo, podemos producir energía, que es el biogás, que sirve para cocinar, para alumbrarnos, para generar electricidad. Y sirve también por una fuente de calor, por supuesto. Y además de eso nos produce fertilizantes. Fertilizantes que no son más que el residuo de ese proceso de tratar los residuales. Exacto. Y entonces eso también conecta con otro concepto que es muy actual hoy, que es la economía circular. Correcto. Porque entonces usted está produciendo un alimento, está tratando un residual, está produciendo una energía, y ese residuo de la producción de energía lo utiliza como nutriente para el suelo, que a la vez es nutriente para las plantas. Exacto. Entonces, de todo eso trata el conjunto de agroecología y agroenergía, con todas las bondades que ellas llevan implícitas. Efectivamente, a veces uno no se da cuenta de cuántas cosas se pueden hacer y recuperar sin tener que desecharlo hacia otro lugar. ¿Cuántas personas, cuántos campesinos que tienen animales, que de momento dirán, bueno, ¿y qué hago yo con todos estos desechos Claro. de estos animales? Y sin embargo, con un buen uso de los biodigestores y todo eso, pues me parece que sería muy bueno, y además un abono excelente. Claro, Un abono excelente para las plantas, ¿no es así? así. ¿Usted tiene alguna experiencia, doctor? ¿Ha visto? Bueno, supongo que sí, porque usted ha recorrido bastante. ¿Algún lugar donde se pueda ver ese ejemplo de un campesino que Sí, use eso? varios tenemos. ¿Verdad? Tenemos varios en Cuba y he también conocido muchas experiencias internacionales. Pero bueno, lo importante es que hablemos de Cuba. Exacto. Nosotros acá acabamos de terminar un proyecto que financió la Agencia Suiza de Cooperación, y también estamos vinculados con proyectos del programa de pequeñas donaciones de las Naciones Unidas acá en Cuba, que han tratado este tema. Han tratado el tema de la agroenergía y han tratado el tema de la agroecología. Y hemos podido, por ejemplo, en muchas fincas, alrededor de 200 fincas tenemos de experiencia en el país. Por nosotros, hay muchas más. En el país hay hoy un poco más de 3.000 biodigestores de diferentes tamaños ¿Tantos que ya? están funcionando. Sí, Qué sí, bien. sí. Varios proyectos están tributando a esto, y también iniciativas propias de las personas, de las instituciones, han hecho que hoy tengamos esta cantidad de biodigestores funcionando. De hecho, en el país hay también una pequeña industria que está en Santi Espíritu, que produce biodigestores de pequeño porte, de 10 metros cúbicos de capacidad, con una geomembrana, geotextil en este caso. Pero también está otro proyecto que está construyendo las capacidades acá en la industria de la goma, que es como más se conoce en La Habana, para producir otro tipo de geomembrana, que también puede ser útil para producir biodigestores, incluso de mayor tamaño. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, en el municipio de Martí, un biodigestor que tiene capacidad para tratar residuales más de 10.000 animales que tengan un centro porcino, por ejemplo. Ahora tiene sus dificultades con el tema de alimentos de los animales, que es algo de las cosas que hay que seguir trabajando también, pero son tecnologías que están disponibles a la mano en el país, están bastante generalizadas, es decir, bastante extendidas, no generalizadas, y que yo creo que sí Ojalá estuviera generalizado. Ojalá estuvieran generalizadas. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Cabaiguán, una experiencia muy exitosa, que trabajó el proyecto Biomás Cuba, que le decía que fue financiado por la Agencia Suiza de Cooperación, la COSUDE. Es un proyecto, es un sitio en el cual, en una finca de un productor que tiene una gran cantidad de cerdos, se montaron 2 digestores de gran tamaño, y esos digestores tratan todos los residuales, y entonces el biogás, que es abundante, va por una conductora hacia una comunidad rural cercana. Y ahí tenemos hoy 51 viviendas conectadas, recibiendo energía de forma gratuita, además, porque no se le cobra, Claro. el productor no cobra ese servicio. Y tienen las personas mucha felicidad, ¿Cómo no? porque dejaron de usar otras vías que Calidad son de vida.
calidad de vida, otras vías que son agresores del medio ambiente, si usan la leña, si usan un diésel, por ejemplo, para cocinar, o la energía eléctrica, que están bien preocupante eso. Entonces hay mucho por hacer y mucho hecho también ya en este campo en el país. ¿Aportaría entonces la agroenergía a la seguridad energética y al cuidado del medio ambiente en nuestro país con todo eso que usted me está diciendo? Yo no tengo duda ninguna. No cabe duda, ¿verdad? No tengo duda. De hecho, está dentro de la política de desarrollo de las fuentes renovables del país. Está considerado el uso de la agroenergía. Y bueno, nosotros hemos tenido la posibilidad también de presentar en el Consejo Nacional de Innovación este tema. Es un tema que no es tan nuevo, ni el concepto es tan nuevo, pero para Cuba sí es relativamente nuevo, claro, porque existía el concepto de la economía lineal, es decir, usted insume, produce, consume lo que es útil y lo demás se queda en el camino. Pero ahora, y nosotros estamos buscando llevar todo eso a una economía circular. Lo estamos trabajando ya también a nivel de un municipio, en el caso del municipio Martí, por ejemplo, en Matanza, con un proyecto que hay en el cual Indiotoy participa de conjunto con el gobierno local, financiado por la Unión Europea. Un proyecto muy interesante y en realidad hay muchas cosas que se pueden seguir haciendo y que yo no tengo duda de que van a tributar. En el caso del municipio de Martí, por ejemplo, tiene la finalidad de, con el biogás que se va a producir en estos digestores de gran tamaño, tener movilidad pública, es decir, transporte público que se alimente con biogás en este caso. Es decir, que en vez de usar un diésel o una gasolina, usa biogás. O biometano más bien, porque claro, hay que purificar eso para que tenga un nivel más grande de potencia energética en este caso, ¿no? Entonces yo creo que sí, que la agroenergía de conjunto con la agroecología pueden tener una alta contribución, yo diría muy alta contribución a la soberanía alimentaria y una contribución importante a la seguridad energética, porque no hablamos de los biocombustibles. Exacto. Líquidos. Hemos hablado hasta ahora de los gaseosos. Pero también están los combustibles líquidos que se pueden producir, los biocombustibles líquidos que se pueden producir a partir de los aceites que se produzcan con plantas oleaginosas. Y todo eso, y después esa torta residual del proceso de extraer el aceite se usa como alimento animal. Es decir, hay todo un ciclo incorporado en ese tipo de agricultura de base agroecológica y agroenergética que no tengo ninguna duda que es tremendamente importante para Cuba. Bueno, pues alentadoras son entonces estas palabras que usted nos acaba de decir. Yo creo que sí, que es extremadamente importante que tengamos en cuenta todas las personas que viven en este archipiélago, la necesidad primero de cuidar, proteger el suelo. Yo creo que eso ha quedado bastante claro por parte de la doctora. Y también, por supuesto, aplicar estas técnicas de agroecología y agroenergía que sin duda alguna contribuyen a la conservación del medio ambiente en su conjunto, específicamente al suelo y por supuesto a nosotros, porque teniendo una soberanía alimentaria, pues por supuesto podemos satisfacer las necesidades básicas, que es comer. Y con inocuidad. Efectivamente, exactamente, y con inocuidad. Bueno, pues yo le agradezco también a usted, doctor, que haya estado aquí en las puertas abiertas, que ahora cerramos. Hasta el próximo mes.